Buenos días a todos ustedes. A nombre del señor director, el doctor Jesús Ibarra Zamudio, les extendemos la más cordial bienvenida a toda la División de Investigación, Desarrollo e Innovación. Muchísimas gracias por considerar al Instituto de Ciencia Económico-Administrativa parte de este proyecto tan importante de vinculación con la Universidad del CINU de Cartagena, Colombia. Para nosotros es un honor tenerlos. Doctor, esta es su casa. El día de hoy el doctor Ricardo Pérez Sáenz es quien nos acompaña en la universidad. Y pues cedo la palabra al doctor David Travlin. Bienvenido, doctor. Esta es su casa y sin más preámbulo, le cedo el espacio. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Igual les mando un cordial saludo la doctora Aurora Veloz, que es nuestra coordinadora de investigación, desarrollo e innovación. Y al día de hoy, pues bueno, tenemos la honra de tener la visita del doctor Ricardo. Él viene en un intercambio de movilidad con el proyecto PILA, en el cual él viene a ver, a conocer la parte de gestoría de nuestra universidad para poder hacer algún tipo de convenio y colaboración para que pues, se pueda fortalecer tanto la Universidad de CINU y la Autónoma del Estado de Hidalgo. Así como que un preámbulo para no robarle mucho tiempo al doctor y aprovechar el tiempo aquí con ustedes. El doctor, pues bueno, es economista y ya tiene doctorado y postdoctorado en ciencias de la educación. Él ha desarrollado mucho lo que es la parte de investigación, emprendedurismo e innovación. Incluso es el par de la doctora Aurora allá en su universidad, es vicerrector de investigación, emprendedurismo e innovación, pero también ha sido ya 2 veces rector de universidades allá de Colombia. Actualmente la Universidad es una universidad privada que está en Cartagena y bueno, tiene 3 sedes por lo que nos ha comentado, y es una universidad que está creciendo y evolucionando. Y uno de los puntos que le llamó la atención para poder hacer aquí su movilidad es de que su estructura es muy similar a la nuestra. Entonces él ve muchas posibilidades y ahorita en el recorrido de la semana que él ha estado, pues bueno, ya hemos estado haciendo muchos apuntes para hacer acuerdos y poder trabajar con ellos. Uno de los puntos que a mí me gustó mucho es poder hacer una clase espejo, en donde un profesor de aquí y un profesor de allá de Colombia puedan dar esa clase, ustedes con alumnos de Colombia y el de Colombia con alumnos de México, y es como que para mí es una modalidad que no había escuchado y siento que eso le podría ayudar mucho a ustedes a fortalecer su dinamismo y su intercambio y su colaboración incluso internacional. Sin más preámbulos, los dejo aquí con el doctor Ricardo Pérez Sáenz, que va a exponer su plática y espero que les sea de utilidad, aproximadamente 40 a 50 minutos, y si gustan preguntas y respuestas al final, con mucho gusto. Adelante, doctor. No, muchas gracias, doctor. Bueno, no, muchas gracias a todos los líderes de la institución por hacer posible estar aquí presente el día de hoy, compartir con ustedes. Gracias a ustedes por la generosidad con su tiempo para venir aquí y compartir algunas experiencias investigativas que hemos tenido. De verdad es un placer hacerlo. Bueno, esto hace parte de las dinámicas propias de aquellos que estamos interesados en dinamizar la ciencia, la tecnología y la innovación, y es someter siempre a la crítica constructiva aquello en lo que hemos estado investigando. Anoche pregunté cuál era el perfil de aquellas personas que muy amablemente nos iban a estar escuchando en este día, y bueno, cambié un poquitico el matiz de lo que íbamos a presentar, agregándole algunos elementos, buscando estar un poco más alineado con posiblemente sus perfiles. Entonces, con todo respeto, pero con mucha humildad y cariño, vamos a compartir 2 cositas con ustedes especialmente. De lo que se trata es una sensibilidad que hemos logrado tener frente a lo que fue el proceso de pandemia. La pandemia nos enseñó muchísimo a nivel mundial, pero nos llamó poderosamente la atención cómo las personas lograron emerger frente a descubrir y explotar algunos talentos como parte de esa búsqueda de soluciones
con miras a no dejarse ver perjudicados por lo que la pandemia estaba implicando. Entonces ahí empezamos a hacer un trabajo muy bonito que hemos titulado Emprendimiento e Innovación con un enfoque de disrupción en términos o en tiempos de post-pandemia. Y quiero compartir con ustedes algunos resultados de lo que ha sido esa investigación. Y al final, pues quisiera, conforme a lo anterior, compartir algunas reflexiones fundamentales de lo que han sido experiencias de éxito que hemos tenido desde la perspectiva de la innovación en materia educativa en nuestra institución y que hoy nos están ayudando a lograr fomentar de una manera más adecuada esa investigación formativa como plataforma para el desarrollo de una investigación fundamental, básica, aplicada y el mismo desarrollo tecnológico y esa fase experimental y la misma innovación. Ese es más o menos en términos generales lo que voy a compartirles. Un saludo muy especial de cada uno de los miembros de nuestra institución, desde la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, en donde los esperamos. Es un lugar digno de ser visitado, así como hoy estamos aquí conociendo y prometemos ser embajadores de su territorio, de su cultura. Esperamos también que nos puedan conocer. Bien, entonces muchas gracias. Algunas reflexiones tienen que ver con lo siguiente, pues nosotros los que somos profesionales de las ciencias económicas entendemos que para poder comprender las dinámicas globales hay una serie de variables que son fundamentales, ¿cierto? Una de ellas es la variable que hace referencia a la producción, la otra es el empleo y la otra, sin lugar a dudas, son los precios. Nos permite tener una idea de cómo marcha un territorio desde la perspectiva económica y social. Sin embargo, en medio de ello logramos identificar algunas tendencias e identificar algunas situaciones polémicas, necesidades u oportunidades que tenemos de intervenir para poder transformar algunas realidades. Cuando nosotros miramos las épocas post-pandémicas, encontramos que hay unas realidades económicas vistas desde el Producto Interno Bruto y las proyecciones que de este se muestran, que indica que en algunas partes del mundo el comportamiento de la economía tendrá un nivel de recuperación mucho más rápido que otro. Pero ¿qué estará aconteciendo en esos territorios como para pensar del por qué eso se va a dar? ¿Y qué está cambiando conforme a lo que fue antes de la pandemia? Si le tomáramos una foto a cómo era la estructura socioeconómica y productiva de las economías mundiales antes de pandemia y una posterior, vamos a encontrar que están marcadas unas diferencias bastante interesantes que nos llamaron la atención y que deseamos un poco compartir con ustedes. Una de ellas está asociada a una variable tan significativa como ha sido la inflación. Esa subida sistemática, permanente y continua del nivel general de precios a nivel mundial ha venido demostrando que es capaz de incidir de una manera muy negativa en el poder adquisitivo de la población, y estamos viendo entonces cómo en algunos rincones del mundo las personas están enfrentando dificultades mayores para poder satisfacer sus necesidades. Colombia, por ejemplo, teníamos más de 3 décadas de no experimentar una inflación mayor a 2 dígitos y en estos momentos estamos precisamente en ese contexto, intentando controlarla. Estados Unidos igual, lo que provocó, entre otras cosas, esa reacción en cuanto a la subida de la tasa de interés como un mecanismo de defensa para controlar precisamente ese nivel de endeudamiento. Y eso ha generado unas repercusiones a nivel mundial ya conocidas por todos y que pues precisamente tienen que ver con la tendencia al alza en las tasas de interés. En Colombia pasamos de tener un crédito hipotecario aproximadamente una tasa del 10% efectivo anual, ahora estar cerca del 20% efectivo anual en algunos casos. Pasamos de tener una tasa de usura que se movía alrededor del 20%, ahora estar al 42-43%. Lo que quiere decir que endeudarse hay que pensarlo 2 veces, usar la tarjeta de crédito hay que pensarlo 2 veces. Pero la inflación en términos generales también ha redundado que vehículos que costaban $10.000 hoy cuesten $25.000. Y eso se deja ver en hiperinflaciones en algunos casos y que sencillamente tienen una incidencia
en el costo de vida, en la calidad de vida, en el bienestar. Pero no ha sido un caso solamente de Colombia, ha pasado post-pandemia en todas las partes del mundo. Controlar esos precios ha sido algo muy complejo y un reto para los gobiernos de turno. A lo mejor en este país les han funcionado algunas prácticas. Sin embargo, también ha significado un reto el tema de la compensación. Casi todos los países latinoamericanos tomaron la decisión de que había que subir el salario mínimo legal vigente como una medida para un poco compensar esa pérdida de poder adquisitivo de la población. Aquí lo hicieron, en nuestro país también lo hicieron, pero la inflación se lo comió en un par de patadas. Entonces terminan las personas realmente no viendo cómo poder avanzar. Un poco en medio de ello se ha acrecentado, ha aumentado, muestra una evolución muy negativa el contexto de la desigualdad. Cada vez más los países latinoamericanos enfrentan unos niveles de desigualdad mayores. Hay algunos factores que realmente lo hacen que sea un poco más complejo, como por ejemplo la distribución de la población en algunos territorios es mucho más compleja que otros. En el caso colombiano existe una distribución muy difícil de entender, más del 50% del territorio despoblado. El índice de dispersión indica que la posibilidad de que personas se encuentren en una misma ecozona es inferior a 0.42, lo que hace más complejo aún atender las necesidades en materia de educación, salud y en muchos otros sectores. Entonces, eso también como que no ayuda de mucho, sumado entonces a algunos otros problemas como el acceso a la educación, que para nada es como quisiéramos que fuera en muchos lugares. Pues el panorama a nivel latinoamericano pues ubica a algunos países con un coeficiente de Gini que demarca que la desigualdad realmente está rondando unos niveles que preocupan. Brasil, pues Colombia, están ahí en la punta de esa triste estadística. Pero no es la única variable que nos preocupa. Cuando miramos un poco la tendencia de la producción, del empleo, pues, y de variables como la desigualdad, están demostrando que la situación cada vez está siendo un poco más difícil de entender y que la pandemia lo que hizo fue agudizarla. En algunas partes, por ejemplo, de Latinoamérica, hay datos muy curiosos. Y datos curiosos como este: aumentó el desempleo, eso fue una media latinoamericana, en casi todos los rincones pasó, esto no es para nada oculto. Pero lo que más preocupa son dos variables conexas: un aumento del desempleo juvenil. Por ejemplo, en algunas partes del país nuestro, los jóvenes realmente no tienen posibilidades de acceder a empleo. El desempleo de la juventud supera en algunos lugares el 40%. La probabilidad de que esto se encuentre es difícil. Pero también nos llama la atención la mujer. Desde el punto de vista de género, tiene también muchísimas más dificultades. La probabilidad, por ejemplo, en algunas partes de nuestro país de que una mujer encuentre empleo está por debajo de las probabilidades que tienen los hombres, que son muchísimo mayores, casi 70% más de probabilidad. Entonces, esos son elementos que terminan generando pues, una gran brecha, y también nos preocupa una brecha que hoy está surgiendo, y es una brecha desde el punto de vista del desempleo estructural. Los post-pandemia ha tenido que surgir un fenómeno llamado reingeniería, reestructuración. Algunos negocios ya no son tan viables y ha tenido que reinventarse. Y ha habido todo un cuestionamiento acerca de las vocaciones productivas de algunos territorios, correlacionado con las actividades económicas en donde tenemos algunas posibilidades de surgir y de generar buenos resultados. Y esto ha hecho que hayan tenido que salir de unos negocios y entrar en otros. Pero ¿qué tan rápido el sector de la educación ha logrado atender con pertinencia esos cambios? Y terminamos generándose una situación muy compleja, y es que el sector productivo está buscando perfiles que no encuentra porque las universidades están formando en otra cosa, generándose estructuralmente un problema muy difícil y que por ende la comunidad internacional lo ha venido estudiando, y conclusiones están en que la migración a nivel mundial hoy está en unos niveles comparados con el siglo pasado sin precedentes realmente. Cada vez más personas de diferentes nacionalidades habitando y residiendo en territorios que no son los suyos. Un poco en parte de esta situación.
Ahora la pregunta a la que los empiezo a invitar es, ¿cómo solucionar el problema de baja en la productividad? ¿Cómo atender el problema de la desigualdad, de la inequidad, de la exclusión? ¿Cómo solucionar problemas de desempleo? ¿Qué está haciendo la humanidad para enfrentarlo? Y cómo, sin lugar a duda, las instituciones de educación superior o universidades pueden jugar un papel fundamental de cara a aportar nuestro granito de arena. Es la reflexión que quisiera que cada uno de ustedes fuera a lo mejor haciendo. Estos indicadores se correlacionan indiscutiblemente con uno que es relevante en el contexto territorial que nos encontramos en este estado, y es la pobreza. Pero la pobreza no es un problema exclusivo del estado de Hidalgo, es un problema realmente que está permeando y ha venido preocupando, pero no ocupando, a gran parte de la población en muchos países del mundo. Y cuando digo no ocupando, y decíamos en estos días, ¿qué estamos haciendo en pro de superar la pobreza? Desde la ciencia y la tecnología podemos hacer mucho. Por ejemplo, hemos investigado las principales causas de la pobreza, porque hoy el mundo no es pobre por unas razones no necesariamente iguales a las que generaban el fenómeno años atrás. Por algo el mundo está en permanente evolución. Pero también es cierto que deberíamos preguntarnos qué causas está generando, qué consecuencias está generando, y deberíamos preguntarnos acerca de la efectividad de las estrategias que hoy en día estamos utilizando para poder mitigar un fenómeno que aqueja a la población mundial. En nuestro país, en promedio, la desigualdad y la pobreza son dos fenómenos que conviven y que generan una preocupación enorme. Me imagino pues, que en México también lo son, pero la desigualdad de la riqueza llega un momento en que toca unos niveles muy preocupantes. Sabemos que en promedio latinoamericano se puede decir que aproximadamente el 3.5% de las empresas en Latinoamérica son grandes empresas. Mientras tanto, la mediana puede corresponder aproximadamente a un 6.5% y nos queda un 90% de las empresas promedio en Latinoamérica que son pequeñas o microempresas. Pero lamentablemente, 65 pesos de cada 100 que se generan en una economía latinoamericana, cualquiera, van a parar a ese 3.5% de las empresas, a la gran empresa. Lo que indica una distribución inequitativa de la riqueza impresionante. Por ende, el sistema casi que está condenando a que frases ganen mucho valor. El rico cada vez será más rico y el pobre cada vez será más pobre. De una u otra forma. Dirían los marxistas, es que la plusvalía es cada vez mayor, porque estamos viendo que entre comillas, ponen los recursos, gana mucho más que el que hace que esos recursos se dinamicen y se logre obtener mucho más, el trabajador en este caso. Pero bueno, en medio de eso hay datos estadísticos que preocupan y de qué manera ahí les traigo algunos reportes de lo que está pasando pues, en Latinoamérica y cómo la pandemia empeoró la situación y está, insisto, obligándonos a reflexionar, a reinventarnos. Las familias lo hicieron. Algunos descubrieron talentos que ni siquiera se imaginaban que tenían. Por ejemplo, en países como Venezuela, Ecuador, Perú, fue muy habitual encontrar que las personas cuando se vieron en casa se cuestionaron y se dijeron, ¿y ahora qué hacer? Y ese qué hacer es que empezaron a surgir los que tenían talentos, qué sé yo, gastronómicos. Entonces empezaron a hacer la tortica y a venderla. Empezaron a hacer los deditos y a venderla, o como se llama. Y cualquier sinnúmero de emprendimientos empezaron a surgir. Es decir, que naturalmente la humanidad empezó a darse cuenta que sí podía acudir a reflexionar, ¿verdad?, acerca de sus cualidades, pero especialmente a utilizar su creatividad y su capacidad inventiva en pro de sobrevivir, de subsistir. Entonces ya no era un emprendimiento de naturaleza natural, sino era un tema más de supervivencia. Pero bueno, esa supervivencia se nos está convirtiendo en algunas partes del territorio ya en un tema un poco mejor estructurado. Entonces, ¿cómo enfrentar la pobreza? ¿Cómo enfrentar la desigualdad? ¿Cómo enfrentar la desaceleración de la economía? El ritmo de crecimiento ha venido disminuyendo y pudiéramos decir que el mundo en promedio seguirá creciendo, es probable, en el marco de esa recuperación, pero lo está haciendo cada vez más lento. Bueno, nomás en estos días salieron los balances en Estados Unidos, y en Estados Unidos los ricos hoy, las estadísticas indicaron que eran menos ricos.
en parte producto de la pandemia. Pero esto no solamente ha pasado en Estados Unidos, también está pasando en otros lugares del mundo donde las grandes empresas siguieron ganando, pero menos de lo que habían ganado en periodos anteriores. Entonces, insisto que la reflexión es, ¿qué hacer? Ahora bien, he traído a colación algunos de los principales problemas que enfrentamos las economías latinoamericanas. La respuesta es probablemente sí, pero no es el único. Si se tratara de poner en una balanza cuáles de esos son los más importantes o relevantes, este que estoy mencionando es uno de los significativos y que incluso ha condenado a estar como estamos en algunos territorios, que casi que no avanzamos. Uno diría, ese territorio no le pasa como el tiempo, sigue igual, no evoluciona, no crece. En gran medida el tema de la corrupción es un problema grave. En nuestro país, pues, no es la excepción, ¿verdad? Perdónenme que creo que recorté y no está un poquito más abajo México en términos generales, pero es un fenómeno muy preocupante, realmente. Y cuando digo preocupante, es increíble que ya hace parte del paisaje. No sé si me hago entender en la expresión, pero pareciera que hemos aprendido a convivir con él. Y no hacemos nada por enfrentarlo. Y cuando digo hemos aprendido, ya lo toleramos, casi en un exceso, porque no hay la mínima reacción frente al tema. Tanto que en algunos rincones de Latinoamérica surgen frases como esta: ese roba, pero roba menos. Sí, y es casi como una aceptación, como decir, bueno, sí, bienvenido, hay que escoger a este porque este es el que parece que va a robar menos. Hombre, por Dios, eso no debería ser una frase. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar el fenómeno de la corrupción que no está dejando que sea efectivo el uso, la apropiación de los recursos? Por lo tanto, la efectividad, la eficacia, la optimización en beneficio de la sociedad cada vez es menos. Cada vez vemos que algunos pocos que logran escalar a ciertos puestos, pues tienen la posibilidad de enriquecerse. Y nos hacemos los locos porque hay síntomas que cada vez más están ahí frente a nosotros. ¿Cuánto se gastan en una campaña? Entonces llega un momento en que uno debería reflexionar y decir, oiga, pero ¿y ese señor cuándo irá a recuperar ese dinero? Si se gastan millones y millones. En Colombia se han atrevido a cuantificar, ser gobernador cuesta tanto, ser presidente cuesta tanto, ser alcalde cuesta tanto. Bueno, tenemos al presidente actual en algunas dificultades asociadas a algo manifestado por su hijo, por posibles dineros que entraron en la campaña. Bueno, eso está en investigación. Ojalá y salga negativo porque realmente es algo muy complejo y que no lo deja bien parado. Pero bueno, el tema es qué estamos haciendo desde la academia. Estamos investigando los fenómenos y tratamos de hacer una encuesta y nos preguntamos ¿cuántos grupos de investigación en Colombia estudian la pobreza, estudian la desigualdad, estudian la exclusión, la inequidad, estudian la corrupción, estudian el comportamiento de la economía, estudian los ciclos, las coyunturas económicas? ¿Quién lo está estudiando? ¿Y qué nuevo conocimiento se ha podido generar acerca del fenómeno? Y ese nuevo conocimiento, ¿cómo nos estamos asegurando que se genere una apropiación social del mismo y un uso para la toma de decisiones? Y déjenme decir que los resultados preocupan. Yo los invito a hacer la misma reflexión. Y de fondo preguntarnos, entonces, ¿para qué es que existimos? ¿A quién es que nos debemos? ¿Qué es lo que debemos transformar? ¿Qué están logrando hacer los chicos que nosotros estamos formando? ¿Les estamos enseñando para que convivan con todos estos fenómenos y acepten su existencia de por vida? ¿O les estamos enseñando para que en verdad aporten un granito de arena, incluso asuman una actitud diferencial frente a eso? Yo pues les hago la pregunta porque realmente es algo que me preocupa. Y les decía que esto ha generado que algunos países del mundo tomen una decisión. Hoy Naciones Unidas reporta de cara al informe de cómo vamos en materia de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, con preocupación ese dato de inmigración, cada vez más. Incluso estarán preparados los países que reciben estas personas en verdad para atender con pertinencia la llegada de estos talentos o de estas personas. No sé, pero lo que sí está claro es que este fenómeno deja muertes en el camino, y lo sabemos, pero también deja otros fenómenos presentes. Pues nosotros, por ejemplo, hoy en día, nunca antes habíamos recibido tanta migración como ahora. Pues
ustedes saben, nuestro país vecino, las dificultades que ha estado enfrentando en los últimos años, y nosotros, no sé si lamentable o positivamente, hemos recibido en gran medida esa migración. Está presente en nuestro territorio. Y yo los invito a que por un segundo se vean un noticiero colombiano y observen las noticias negativas: robaron, atracaron, mataron, y todos los datos estadísticos muestran exactamente lo mismo. Hay presencia de personas que no son de nuestro país delinquiendo y desarrollando esas actividades. En el país se decidió no decir la nacionalidad, pero todos sabemos cuál es la nacionalidad y sabemos de dónde viene. Y eso es muy triste, realmente. Y sé que otras partes del mundo, ustedes han sufrido históricamente este fenómeno, y bueno, la verdad deben ser una autoridad frente al tema. En este instante estamos desarrollando una investigación con la Universidad Autónoma de Sinaloa y nuestra universidad en Colombia, estudiando el fenómeno en Colombia y comparándolo con el fenómeno en México. Y estamos llegando a unas conclusiones interesantes. Pero ¿cómo hacer para frenar eso? Y ahí hay unas estadísticas interesantes. ¿De dónde salen? Es decir, ¿cuáles son los países de dónde salen y cuáles son los países que más reciben? Y eso, ¿qué implicaciones está teniendo? ¿Bien? En medio de ello, entonces nos preguntamos, ¿cómo poder atender todos estos problemas? ¿Cuál es la mejor forma de solucionarlos? Porque están presentes en nuestras vidas, pero ¿qué hacemos para darle atención al tema? ¿Qué están haciendo ustedes desde la universidad? Es la reflexión. Y es una reflexión mundial. Y resulta de que esta situación problemática, en el caso de nuestro país, llama poderosamente la atención. ¿Cómo se ha solucionado? O en parte, ¿qué se está haciendo? Es de verdad interesante. Entonces, desde ahí empieza una reflexión, y antes de ayer decía, la fórmula debe estar en estas tres variables. La fórmula debe estar en investigar, debe estar en emprender y debe estar en innovar. Yo sigo defendiendo esa tesis. Y sigo defendiendo esa tesis por argumentos tan sencillos como decir, si las personas que estamos formando no tienen la capacidad de entender la realidad en la que están inmersos, no hicimos nada. Pero si las personas que estamos formando no tienen la capacidad de ser sensibles a esa realidad, perdimos el trabajo. Y se los digo con este ejemplo. ¿Son pobres? Sí. ¿Entienden la pobreza que tienen? Y tercero, ¿de verdad les ha surgido el deseo de superar la pobreza? Que son tres cosas interesantes, ¿verdad? Y con tristeza debo decir que estamos lejos de tener el nivel adecuado. De lograr en Latinoamérica que las personas sean sensibles ante su propia realidad. Se condena a aquel sistema que la gente acepte y ya dé por entendido que está condenado de por vida a eso. Entonces siempre vamos a ser en vía de desarrollo, si es que somos en vía de desarrollo. Entonces siempre vamos a ser pobres. Es decir, ya, hay que dar por hecho, la inequidad, eso debe existir. No, mira, el promedio en Latinoamérica, el 54% de la población accede a la educación superior, listo, y no podemos llegar al 90%. No, hay que aceptarlo, o sea, de ahí no vamos a pasar. ¿Por qué? Y ahí es donde llegó el tema de la sensibilidad. Solamente el que le duele, el que es sensible. Bueno, los datos estadísticos indican, por ejemplo, ayer tembló en nuestro país, en Bogotá, casualmente, un temblor más de 5 en el nivel de la escala correspondiente. Pero yo me pregunto, en Japón, en todos esos territorios que habitualmente esto surge, ¿qué han hecho ellos? Ellos han sido sensibles a su situación. Y hoy por hoy tienen la mejor tecnología para contrarrestarlo o para mitigarlo. Entonces mi pregunta es, los problemas de ellos son los temblores, los ciclones, pero los nuestros son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, y entonces, ¿y cuál tecnología es la que hemos creado nosotros para mitigarla? Es la pregunta. Ese es el tema que va ahí. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer una investigación para preguntarnos, ¿qué está sucediendo en Colombia y en el mundo? ¿Y cómo el mundo, en un marco post-pandémico, está trabajando en pro de solucionar o atender el problema? Porque lo que hizo la pandemia fue que agudizó todo lo anterior. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, la primera reflexión a la que llegamos es que surgió un nivel de emprendimiento y de innovación sin precedentes.
Y digo sin precedentes porque los datos estadísticos lo muestran en toda Latinoamérica. Gente empezó a hacer emprendimiento, insisto, para sobrevivir, a emprender. ¿Y qué hicieron estas personas? Empezaron a buscar dentro del ecosistema quién le podía ayudar. Entonces yo pregunto, necesitamos que nuestros estudiantes reconozcan el ecosistema de emprendimiento y de innovación que existe en el Estado y en el país. ¿Por qué existen elementos? La universidad desde diferentes áreas puede ayudar a los jóvenes a emprender y a innovar. Pero ellos tienen que saber que existe eso y qué servicios se prestan. Tienen que saber que hay centros de emprendimiento, que hay centros de innovación, que hay centros donde pueden coger tu idea y llevarla hasta formular un plan de negocio. Te pueden ayudar a identificar capitales semillas, te pueden ayudar de pronto a atraer los venture capital. En fin, pueden hacer de todo. Y eso es lo que ha venido entendiendo. Yo simplemente pongo una radiografía de algunos que pertenecen a ese ecosistema en el caso colombiano. Pero ¿y cuáles son los mexicanos? ¿Y cómo se lo estamos dando a conocer a las personas desde la academia? Que es el deber. Y existe, yo estoy seguro que aquí existen unas personas que te pueden ayudar a formular una idea. Estoy seguro que aquí hay gente especializada en ayudar a formular un plan de negocio. Y estoy seguro que el problema grave de todo el mundo es, dice, tengo una idea pero no tengo la plata. Entonces también te ayudamos a identificar dónde está el capital. ¿Cuáles son esas unidades? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde quedan? ¿Cómo accedo a ellas? Esa es la tarea que hay que generar en materia de divulgación. Entonces nos empezamos a dar cuenta, estadísticas mundiales, el emprendimiento es la solución, la innovación es la solución, y en el mundo estaban surgiendo. Pero nos llamó la atención intentar comprender cuál era el perfil de esos emprendedores. ¿Qué características tenían? ¿Y qué era lo novedoso que estaban haciendo como para, en términos post-pandémicos, empezar a ser parte de la solución a todos esos problemas que estábamos indagando? Entonces, cogimos un estudio y empezamos a hacer un análisis de diferentes variables, una encuesta súper interesante. Como para que tengan una idea, identificamos esos emprendedores exitosos post-pandémicos, ¿verdad? Y los contactamos y le hicimos una encuesta preestablecida para poder conocer qué era lo que había ahí. Y más allá de eso encontramos algunas cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, ¿qué observamos en estas personas? Su estado emocional, 90% tranquilos. Eso en español significa que los emprendedores hoy por hoy, los de hoy, tienen un excelente control emocional de sus emociones. Y esa es una característica interesante. Entonces, ¿cómo desarrollamos inteligencia emocional en nuestros estudiantes? Ese es el desafío que les voy dejando. Porque el estudio está indicando que es un factor crítico de eso. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ok? Bien. Otro aspecto era que 80% eran felices. Entonces, llegamos a la conclusión de que la gente debe emprender, innovar, trabajar en lo que lo haga feliz, no en lo que le toca. Entonces, el sistema parece que te condena a lo que te toca. Entonces, ¿cómo logramos nosotros utilizar el talento, las cualidades, las habilidades para hacer algo en el que seamos felices? Porque esta gente descubrimos que eran felices en lo que estaban haciendo. Entonces, un temita ahí interesante. Cómodos. Están cómodos en lo que están haciendo y en el marco de su relación con el entorno. Pero eso lo da la misma actividad que ellos ejecutan. ¿Cierto? A mí me encantó este punto cuando le preguntamos ¿qué estaban haciendo? Entonces dividimos el escenario en dos contextos. Seguir haciendo lo habitual o hacerlo no convencional. Y ellos, 95% nos dijeron adiós a lo convencional. Hay que hacer e implementar estrategias no convencionales. Porque son las que nos están asegurando la diferencia. ¿Cierto? Y es gran medida una innovación interesante. ¿Qué dicen ellos acerca del fenómeno? Dicen que emprender es lo mejor que les ha pasado en su vida. Entonces, ahí es donde yo entro a otra reflexión. En algunas partes del sistema educativo latinoamericano le preguntamos a la gente y pareciera que el mismo sistema universitario los condena a tener un pensamiento divergente en cuanto a esto. ¿Usted para qué estudia? Para ser profesional, tener una muy buena hoja de vida
y poder ser atractivo para el mercado laboral y generar inserción laboral que signifique mejores oportunidades para mí. Dios mío, eso parece un caballo cochero, no sé si han visto los caballos cocheros en Colombia, que le ponen una cosa así que ya no pueden ver ni para acá ni para acá. Qué tristeza. Entonces, la labor a la que yo quiero indicar es la siguiente. La práctica pedagógica que nosotros estamos ejecutando, ¿a dónde está llevando a nuestros chicos? ¿A qué? ¿A que vean como única opción y proyecto de vida trabajar en una empresa y para otra? ¿O es una opción atreverse a emprender? ¿O es una opción atreverse a innovar? De por sí, pues en esencia, nosotros somos una marca, profesor. Usted es una marca registrada. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué no explotar esa marca? Si tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces, era algo que llamaba la atención. Eso que han logrado emprender exitosamente en tiempos post-pandémicos, me dijimos, oiga, su idea de negocio lo llena de alegría. 100% sí. Entonces, miren lo que pasa en emprender con un enfoque claro, a emprender por necesidad. Eso ya no es ni emprendimiento, dicen los españoles que es autoempleo. Es como, tengo que solucionar mi situación, yo necesito una fuente de ingresos. El tema es, hay que hacer lo que sea, pero hay que hacer algo porque mi familia necesita la comidita, hay que llevarle la comida, ¿verdad? Y eso sí marca una diferencia sustancial. Pero no, esta gente que ha sido exitosa, 100% de ellos dijeron, no, a mí esto me da alegría. Y yo me pregunto a veces, ¿cuál debería ser la razón de ser de la humanidad? Y yo lo resumo en 2 palabras, ser feliz. Yo debería levantarme cada día y cada cosa que haga debe ser medida, calculada, mejor dicho. La debo ejecutar siempre pensando en si me va a hacer feliz. Pero yo veo que no, parecemos ya como automatizados o robotizados. Alguna de las dos, pero lo relevante es que ya a veces actuamos hasta por inercia. Pero cada cosa que vamos haciendo no nos cuestionamos acerca si eso nos está generando felicidad. Y esta gente es alegre, le da alegría lo que hace. Su negocio le satisface 100%, la idea del negocio lo motiva a entrar en acción. 100% dijo que sí. Y que era difícil porque era bastante gente y de diferentes sectores. Y encuestado de manera diferenciada. Cuenta con ideas y alguna técnica para crear que sean soluciones sorprendentes a los problemas. Dijeron 100% sí. Entonces a veces queremos meter en este cuento a la humanidad, pero no le damos las herramientas. Entonces eso y nada es lo mismo. Entonces yo le podría preguntar aquí al doctor, ¿usted quiere que la gente en la universidad investigue? Y el doctor Cruz me dice, sí. Bueno, listo, yo le digo, ¿y qué herramientas le da? Por ejemplo, a mi universidad llega mucha gente. Cuando entra a ser por primera vez profesor, y me dice, doctor, yo quiero ser investigador, pero no tengo ni idea cómo investigar. Y es profesional. Y llegan con maestría o con doctorado. A mí eso me sorprende. Entonces le digo yo, ¿usted sabe leer un artículo científico? ¿Usted sabe escribir documentos científicos? ¿Usted algún día en su vida ha formulado un proyecto? ¿Qué metodologías conoce? Y entonces empiezan las dudas. Entonces uno empieza a descubrir que hay gente que sabe, pero que también tiene necesidad. Y que hay que cualificarlo, transferirle, capacitarlo, entrenar. Y esta gente lo que me encanta es que identifica métodos probados científicamente que funcionan. Y lo que hace es que los adopta, los implementa. Y eso es claro. ¿Cuenta con ideas de alguna técnica para crear? 100% sí. ¿Cuenta con ideas de alguna técnica para crear ideas para dar a conocer y convencer a los posibles clientes? También. Entonces aquí entra un tema interesante. Uno le pregunta a la gente, ¿usted tiene ideas? Sí. Es más, es habitual encontrar en reuniones lo siguiente. Cuando uno empieza a hablar, entonces dice otro que, uy, yo había pensado eso. A mí esa idea también se me había ocurrido. Sí, se le ocurrió, pero se quedó aquí. Entonces, ahora lo voy a hablar en términos de madurez científica. Hacemos la investigación, tomamos la foto al fenómeno, lo entendemos, lo comprendemos, sabemos que hay un problema, lo documentamos, escribimos incluso artículos, papers, libros relacionados con eso. ¿Cierto? Sabemos que hay que buscar una solución. A veces somos hasta atrevidos y planteamos una solución. Pero nada, ya yo llegué hasta ahí. De ahí para allá, no, ya eso no es lo mío. Por X o Y circunstancias. Y ven acá, y tú has prototipado tu idea. Tú has validado si eso funciona. Tú has verificado si que si eso
demostrándolo en un entorno real, en verdad tiende y soluciona el problema? No. Y entonces, ¿y qué pasa? No, nada. Y ya, como si nada. Entonces a veces vemos que se quedan y no hay ninguna innovación. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue saturar a la humanidad de más documentos, de más diagnósticos, de más datos, de más información. Pero en verdad no hemos logrado introducir eso a los mercados. Y finalmente lo que necesitamos en verdad es la innovación, porque si lo contrario nos condenamos a lo mismo. Entonces alguien me decía alguna vez, Ricardo, eso está sobredimensionado, hay demasiados estudios de pobreza. Pero ¿cuántos de esos estudios han generado soluciones que se hayan introducido a los mercados? 1%. Entonces, ese sí es un problema estructural. Y eso, quienes tenemos la responsabilidad de empezar a cambiarlos, yo creo que están aquí sentados. En gran medida. Yo no soy quien para decirlo, pero lo comparto con cariño. Debemos hacerlo. Me incluyo. Cada día más. Y es una invitación seria. Estos chicos emprendedores no lo quieren entender. ¿Qué tipo de prototipado utilizan? Entonces, fíjate. Ajá, generamos ideas. Listo. Y esas ideas las prototipamos. Listo. ¿Y qué prototipos utilizan? Y la conclusión es que muchos utilizan un prototipado rápido. Es decir, estos emprendedores no fueron tan científicos en el buen sentido de la expresión, sino que asumieron riesgos, lo que es interesante. ¿Ok? A pesar de eso, siguieron una metodología. ¿Qué herramienta utiliza el prototipado con frecuencia para validar ideas en el mercado? Y pues listo, ahí demarcamos algunas de ellas para quedarle la información. ¿Qué prototipado hace? Si hace en papel, si lo hace en maquetas. Entonces a mí me da una alegría cuando yo fui a estos laboratorios y vi esas impresoras 3D, 4D y con X tamaño. Yo, qué fantástico, yo estaba emocionado. Pero después cuando salí, llegué en la tarde al hotel, empecé a reflexionar y dije, sí, pero las vi vacías, no había nadie. Nadie estaba imprimiendo nada, nadie estaba prototipando nada. Yo me hice el pajazo mental como los psicólogos, a lo mejor los chicos están entrando apenas, entonces de pronto, ajá, los investigadores se están acomodando el inicio del semestre y de pronto, ajá. Y resulta que eso debería estar saturado, debería haber escuela de gente esperando para hacer prototipos. Tengo cupo, regálenme una hora para prototipar. Debería ser así. ¿Por qué? Porque deberíamos estar prototipando soluciones y no quedándonos solo en el paper. Con respeto lo estoy diciendo. Es una invitación de verdad con mucho respeto. Y entonces quedé preocupado, doctor Cruz, en ese sentido. Porque tenemos cosas que no tienen otros. A mí me da risa, mira, 5% prototiparon en qué? En papel. Es decir, dibujaron, tú sabes. ¿Y cuántos tenemos la tecnología y no lo usamos? Reflexión. De algunas cosas. Bien, me encantó preguntarle a esta gente, ¿cómo ustedes gestionaron y consiguieron recursos? Entonces muchos de ellos me dijeron, no, nosotros preparamos un excelente pitch y participamos de jornadas de elevator pitch, de Shark Tank y diferentes cosas, y presentamos y buscamos la manera. Pero eso requiere un perfil especial y requiere unas habilidades muy puntuales. Entonces, dentro de ese arte de construir ese pitch, de construir esa narrativa, de construir ese discurso y poder lograr el objetivo, tienen unos temas ahí bastante interesantes. Entonces, ellos resaltaron algunos aspectos. ¿Qué tan importante consideraba que haya sido ese pitch y cómo comunicarlo de manera adecuada? 90%. ¿Qué habilidades de comunicación considera que debe haber? Destacaron varias cosas. Uno, el contacto visual. O sea, hay veces que vemos a estos chicos y le están uno explicando un proyecto. Señor, entonces yo, no, mi hijo, es que esto hace parte del lenguaje. Entonces, dijeron ellos, 100% contacto visual. Expresiones faciales, 90%. Los movimientos de los brazos, 100%. ¿Verdad? Postura, 100%. Es que esto es derrota. De verdad, uno transmite con cómo se mueve. Cuando tú ves una persona dinámica, en movimiento, la cosa, la vaina, aquella energía, este man está en lo que está, esto le gusta y hay pasión. Eso se debe desbordar en calidad del producto. Y ahí uno está hablando sin darse cuenta. Y estos muchachos nos dieron a entender de que eso era cierto.
Entonces me dice, mire, yo puedo ser bajito, pero tengo un tono de voz contundente, que convenzo, que transmito seguridad con lo que digo. Y eso es la clave, 100% nos dijeron ellos. Pero dijeron, oye, de vez en cuando hay que hacer una pausita, tú sabes, para como generar un escenario de apropiación, de meditación, de reflexión, que la gente te logre como preguntar y toda la carrera. Eso debe ser parte del tema. Pero me encantó cuando me dijeron, hombre, mira, una de las cosas en las que más fallamos es que no generamos mensajes claros. Porque nuestros chicos, no es que su mejor habilidad sea la de comunicar. En Latinoamérica, en promedio, cuando se habla de competencia investigativa, se traduce eso en algunas capacidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo. Pero a mí me encanta cuando dicen comunicación en todas sus expresiones, en todas sus formas. Eso debe ser clave para un investigador. Relevante. Estos chicos me convencieron de que definitivamente eso era contundente. Pero ¿tú sabes qué pasa? ¿Cómo se estructura un mensaje? Es que yo puedo abordar desde lo general, muy chévere, lo argumento, magnífico, lo concluyo, excelente, pero deben haber unos matices que deben contener ese lenguaje, para que sea completo. Entonces hay gente que se queda en lo gaseoso. Y hay uno, ay, pero ¿qué era lo que tú querías decir? ¿A dónde quedarme tal lo que me querías transmitir? Y los mensajes no son claros. Esta gente dijo, no, eso tiene que ser claro. No hay que gritar, no se necesita. Contra el conocimiento no se discute. Pero el tono de voz es fundamental. ¿Verdad? Bien. A la hora de emprender, ¿cuál de los siguientes pilares era más importante? Fue la pregunta que le hicimos. Para emprender es más importante el talento humano, la tecnología, las ventas. ¿Qué era lo más irrelevante? Y me encantó cuando me dijeron, no, mira, 95% lo más relevante es el talento humano. Definitivamente. ¿Qué tanto enseñamos a nuestros chicos a gestionar el talento humano de una manera eficiente, eficaz, efectiva? Es la invitación. Esto debiese solo ocurrir en los cursos de administración del talento humano. Hay que seguir a Hidalberto Chavenazo y sus procesos y toda la carrera. Eso suena bonito, pero eso no es lo que estamos hablando. Eso no es a lo que estamos haciendo referencia. Eso va más allá de eso. Por ejemplo, a mí me da risa la última versión de Hidalberto. Yo le mandé un correo electrónico a la editorial y demás, y bueno, lo que decía ahí de referencia. Y decía, pero bueno, ¿y cómo conformar un equipo de talento humano de alto nivel, que pueda ser altamente productivo? Yo estoy buscando en el libro, yo quisiera saber en qué página lo encuentro. Por una cosa tan elemental, ¿es el hombre capaz de satisfacer todas sus necesidades por sí solo? Y Alberto, por ejemplo, dice que eso lo condena a organizarse, es decir, a establecer un vínculo, una relación con otro individuo en búsqueda de desarrollar actividades en pro de alcanzar objetivos que tienen en común. Me suena lindo. A la hora de T, eso conlleva que formemos organizaciones. Y desde ese punto de vista, el principal elemento que las constituye o las conforma es el mismo ser humano. Pero la organización es vista por ese ser humano como un medio y como un final. Como un medio para satisfacer en la escala de Maslow muchas de las necesidades. Como un fin, porque de una otra forma esa organización genera los bienes y servicios que satisfacen mis propias necesidades. Pero desde todo punto de vista, ese talento humano es el agente dinamizador. Yo en estos días he llegado a la conclusión, y lo he dicho públicamente, que si hay una percepción positiva de esta universidad que me llevo, es que es un organismo que yo siento que está vivo, que está en constante movimiento. Pero se pudiera mover más con sus ideas, con sus proyectos, con sus planes, con las cosas que usted haga, porque es el talento humano el que le inyecta dinamismo. Esa impresora 3D no se mueve sola, necesita, por más inteligencia artificial que pueda haber, te necesita. Y ahí es donde entra mi preocupación de que estaba sola. Entonces fíjate que, ¿qué es el capital sin el talento humano que lo explota? Nada. Entonces estos chicos me dicen, no, el talento humano definitivamente es el punto. La tecnología, bueno, y hay muchas teorías, yo suelo enseñar algunas que me encantan, como por ejemplo en materia prospectiva, teorías de juego de actores, para ayudar a la gente a conformar esos equipos, sobre todo que puede identificar los talentos y para qué sirven y para qué son útiles.
y cómo crearlo. El tema de las operaciones, el tema de las ventas, pues también fue un alto porcentaje. Muchas veces pasa que estos chicos nuestros son buenos para emprender e innovar. Sí, claro, por supuesto, pero ¿dónde cerrar? ¿Por qué la estadística mundial? Bueno, en Colombia 7 de cada 10 empresas a los 3 años desaparecen. Pero ¿por qué en el mundo es 5.8? Sigue siendo un dato alto. Sí, y en México me imagino que también será un dato interesante. En los primeros años parece que, eso es como similar al matrimonio. Parece que el periodo de prueba del año 1, 2, 3 es complejo y algunos no lo superan. Bueno, los emprendedores tampoco. Entonces dice, bueno, ¿y qué pasará ahí? ¿Cómo es el asunto? Pero bueno, en gran medida hay algunos aspectos interesantes. Y es que comprender que el arte de emprender e innovar no solamente requiere de una sola disciplina, no solamente requiere de un solo saber, sino que es algo que realmente hace exigible una multidiversidad de saberes. Pero ¿sabes también qué hace exigible? Reconocer que tú no te lo vas a saber todo. Y que entonces vas a tener que interactuar con otros coequiperos, con otros colíderes que te ayuden a generar, a llevar a otro nivel lo que estés haciendo. Acudir a otras disciplinas. Yo le digo a la gente, oiga, ven, acabamos de analizar su, ¿cómo es que dicen aquí? Currículo o currícula, o el plan de estudio, como decimos en Colombia. Listo, analicémoslo por un segundo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas áreas de conocimiento ves ahí? ¿Cuántas ciencias crees tú que permean tu plan de estudio? Sí, profesor, aquí hay un curso de ética y bioética. Yo me imagino que esto es las ciencias sociales y humanas. Muy bien. Sí, pero también veo matemáticas. Entonces también están las ciencias exactas. Sí, veo informática. Entonces están las ciencias computacionales. En el mismo plan de estudio. Sí, en el mismo plan de estudio. Pues, y veo la ingeniería. Sí, la disciplina propia que yo estoy estudiando. Magnífico. Y sigo revisando y veo que hay una gran variedad de ciencias presentes. Pero eso debe tener una razón. En el mundo todas las universidades se han puesto de acuerdo y casi todas las misiones de universidad empiezan por lo mismo. Porque las constituciones o la normatividad invita a eso, incita a eso. Formar integralmente. Es una expresión que se repite en Latinoamérica por doquier. Pero el pensamiento holístico, el pensamiento global, la internacionalización de esas competencias y sobre todo reconocer que no corresponden a una sola cosa es un tema interesante. Sobre todo para esto. El emprendedor, el innovador, el investigador que se queda solo en su disciplina va a perder de vista elementos que son fundamentales. Por ejemplo, a la hora de hacer un diagnóstico y mirar el contexto, vamos a estudiar el fenómeno de la pobreza. ¿Cuántas ciencias serán útiles para eso? Una sola. Yo no creo. Los problemas que hablamos aquí son problemas que tienen una característica súper especial. Son complejos. La complejidad, los expertos dicen, los problemas de índole compleja deben ser abordados desde la utilidad y la apropiación de multidiversidad de saberes, de varias disciplinas, de varias ciencias. Claro que sí. Entonces, si eso es así, esta no puede ser la excepción. Y estos chicos nos dijeron, no, es que nosotros tenemos que saber varias cosas. Porque ese puede ser un factor de no éxito. Si no hay gestión financiera, si no hay gestión legal, si no sabemos conseguir recursos, si no sabemos demostrarle a alguien que esto es bueno y que esto puede generar recursos interesantes, complicado. Unicornios no va a haber. Entonces, ahí vamos. Entonces, desde esa perspectiva, el tema era interesante. Bueno, eso se lo preguntamos y le dijimos, bueno, y para innovar, ¿cómo es el asunto? Y a diferencia de emprender, que me dijeron que el 95%, acá me dijeron que el 100%. Como dando de decir, oye, la innovación en gran medida sí depende de ese talento humano. A mí lo que me encanta es que esa innovación hoy por hoy es algo que realmente se ayuda a la sostenibilidad, a la sustentabilidad. Dicen algunos que es la estrategia más viable para lo anterior. Entonces, preguntamos lo mismo y llegamos a la misma conclusión en términos generales. Sin embargo, en este trasegar hay algo que nos llamó poderosamente la atención. Y aquí hicimos un análisis comparativo de los principales emprendimientos e innovaciones post-pandémicas del mundo. Ni siquiera estudiamos las de Colombia, las del mundo. Y todas, más del 90% tenían algo en común. Eran de base tecnológica. Ese era el tema común. Y eso me dio a entender de que la pandemia sí cambió de manera radical el planeta Tierra. Porque que no se ha metido en el tema de la transformación digital
me cuesta entender qué es lo que está haciendo. Me cuesta entender. No sé qué está haciendo. Porque, y lo digo con respeto para nosotros los profesores. No, amigo, déjame, ya yo estoy a 3 años de pensionarme, eso es inteligencia artificial, no quiero ver nada que ver con esa vaina, ya eso así no pasa nada. No quieren inmigrar, ni siquiera inmigrar digitalmente. Un computador, yo para eso tengo aquí un asistente y me hace y me ayuda. No. Estos informantes indicaron que el factor crítico de sus emprendimientos e innovaciones había sido la transformación digital. Entonces empezamos a hacer análisis más profundo y decidimos escoger la industria. Entonces escogimos la industria colombiana, que había hecho un estudio súper interesante, y empezamos a hacer un análisis de lo que estaba aconteciendo en la industria. Y me río porque hay cosas que ustedes se van a sorprender que llaman poderosamente la atención. Entonces, mira, tienen una estrategia de transformación digital. Y me sorprendió el no en pleno siglo XXI. Vale la pena. Los datos que se muestran no en los cuadros rojos los hizo la organización más grande de las industrias colombianas que se llama ANDI, Asociación Nacional de los Industriales. Ese dato de arriba no lo hice yo. En los de abajo, el estudio que hicimos nosotros. Entonces, a mí me sorprendió encontrar un no. Manufactura, 45.1%. Todavía una gran empresa, las empresas industriales son grandes, tienen los recursos y no tenga una estrategia de transformación digital. Me pregunto cómo será en México. Oye, ahí avanzando. ¿Considera importante promover el uso de las tecnologías? Y efectivamente la respuesta es sí. Entonces, ahí es donde hay una diferencia entre la intención y la acción. No tengo una estrategia, pero sí me parece importante. Ay, chévere. A mí me gustaría que la pobreza disminuya, pero no hago nada para ella. Yo quiero que la gente progrese, pero no aporto nada para ese progreso. Eso y nada para mí. Entonces, nosotros le preguntamos a estos chicos y el 100% nos dijo, desde antes de empezar teníamos una estrategia. 100%. Factor crítico de éxito. ¿Considera importante promover el uso de la tecnología? 100% dijo que sí. Y empiecen a ver las diferencias. De las siguientes tecnologías emergentes, ¿cuáles no conoce? O solo conoce, o conoce y utiliza. Uy, qué dato tan. Me puse a llorar el día que vi eso. Me dio una profunda tristeza de que las industrias que mueven en gran medida la economía de nuestro país, solo miren el color que dice, el azulito que dice la conoce y la utiliza, pero hay uno que dice no la conoce. Aparentemente es el más bajito, ¿verdad? ¿Cierto? Miren los colorcitos. Este colorcito oscuro. Allá está explicada la convención en la parte superior. Y observen que no la conocen, en algunos casos, es un dato demasiado alto. Por ejemplo, tenemos datos del 40% no conoce la computación cuántica. No tiene ni idea qué es eso. No la conoce. ¿Cierto? Entonces uno dice, 17.4 blockchain. Hombre, por Dios, ¿cómo no van a conocer el blockchain en este momento? ¿Qué es eso? No, a mí me costó entender. Pero me preocupé más cuando dice, ¿la conoce? Sí, y la conoce son porcentajes altos. Pero la conoce y la utiliza termina siendo un porcentaje bajo. Entonces, ahí es donde digo que las cosas a veces pasan como de paisaje. Como, ¿hace cuánto no venís hablando de la inteligencia artificial? Oye, entonces nos van diciendo y va como minándose el asunto. Nosotros nos hacemos los locos. Y tú sabes, nos relajamos. Y eso no es para mí. Espérate, cuando eso reviente y se pruebe que sí funciona, entonces ahí sí lo voy a ver. Es igual como el liderazgo. Hay gente que lidera, se atreve, se arriesga, y si le va bien, pues ¿qué va adelante? Y nosotros, no, yo soy seguidor estrella. Yo nada más veo y sigo viendo. Y si yo veo que el tipo se estrelló, me río y aplaudo. Ay, yo se lo dije. Pero si le va bien, ¡ay, qué envidia ese man, mira! Por Dios. Entonces, esto pasa aquí, ¿verdad? Y a ellos les preguntamos y nos dijeron que cuáles tecnologías conocen, y la que más conocían tenía que ver con esa computación cuántica. ¿Cuáles tecnologías no conoce? 5% no conocía esa, la nanotecnología, la robótica, la automatización. Y
empezamos a encontrar datos interesantes. Fíjate cómo la impresión 3D, 100% de esta gente la conoce. Perfecto. Ahora yo me pregunto, 60.000 estudiantes en nuestra comunidad, ¿cuántos conocen la impresión digital? ¿Cuántos conocen el blockchain? ¿Cuántos conocen la robótica? ¿Cuántos conocen la automatización? ¿Cuántos conocen la computación cuántica? ¿Cuántos hacen Big Data? ¿Cuántos utilizan la nanotecnología, la robótica? Esto ya llegó para quedarse. Entonces, es un cuestionamiento, creo que bastante interesante. Seguimos y le preguntamos, oiga, dígame un poquito lo siguiente, porcentaje de empresas que usan tecnologías de información y comunicación. Y a mí me sorprendió eso. Ese sí ya llegó al tope. El no. Si ven el color del no, ¿no? Y es el que gana, ¿no? No en la encuesta mía, en la encuesta de ellos. Yo se lo pregunté a los emprendedores exitosos. Y miren lo que me dijeron los emprendedores exitosos. Todo lo contrario. Que la conocen, la utilizan y la implementan. Y que ha sido fundamental para sus negocios. El mensaje está siendo claro. De ellos, dicho por ellos, no por mí. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí llegamos a una enorme conclusión. Estos emprendimientos y estas innovaciones que hoy sustentan el mundo, que han venido en un crecimiento impresionante, todo obedece a la misma razón. A todo lo que acabamos de comentar. Pero el tema de la base tecnológica me parece interesante. Entonces, yo ahí me pellizco y digo, bueno, ¿cómo aprender de estos chicos? ¿Y qué hacer? ¿Qué trabajar en la universidad? Para poder lograr crear un ecosistema súper interesante frente a ellos, ¿cierto? Entonces, de ahí creo que hay que empezar por romper unos paradigmas. Es que innovar eso es crear algo nuevo, eso no es más nada. Y está equivocado. Es que emprender es crear una empresa. Pues también está equivocado, porque no es lo único. Por algo hay emprendimiento interno. A mí me gusta más la búsqueda permanente y constante de mejorar. Pero para saber qué hay que mejorar, hay que evaluar. Entonces yo a veces digo, yo llego a universidades que asesoro y a mí me sorprende y me dicen, Ricardo, estamos buscando porque es que vamos a cambiar tal cosa. Y yo, magnífico, qué cosa tan interesante. Gracias por la confianza, firmo mi contrato, yo me muero de la risa, yo feliz de la vida. Y hago una primera pregunta en la primera sesión. ¿Me puedes mostrar, por favor, los resultados de la autoevaluación de aquellos que quieren cambiar? Yo quiero saber cómo no fue. No hemos hecho la evaluación. Entonces, ¿cómo quieres cambiar algo que ni siquiera te has percatado si funcionó, no funcionó, si sirvió, no sirvió, si permitió alcanzar los objetivos, los resultados? Eso es como complejo, ¿no? Entre otras cosas porque el que desconoce su historia dice el dicho que está condenado a repetirlo. Entonces, si yo no determiné en qué fue que fallé, por qué fallé y en qué debo mejorar, está como complicado. Entonces, la innovación es la creación de una nueva oferta viable, es un esfuerzo constante, es una disciplina. La innovación debe mejorar, agregar valor, generar retornos, ingresos, excedentes. Son muchas cosas las que se dicen sobre la innovación. Pero lo que sí es claro es que no implica necesariamente crear una cosa nueva. Esa innovación, que estamos en una constante búsqueda, es un esfuerzo constante por buscar soluciones. ¿Y quién más debería estar en condiciones de buscar esas soluciones? ¿El que día a día ejecuta unas labores o el que no las ejecuta? El que mira desde afuera. Pues yo creo que el que está haciéndolo. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes de verdad se han preguntado con honestidad cómo mejorar mi práctica pedagógica? Ojo, esa pregunta ya no está vigente. Porque esa pregunta es egoísta. Sigue no entendiendo el sistema. Yo soy el centro. ¿Cómo hacer mejor mi trabajo? ¿Y qué tal si yo cambio la pregunta y yo te dijera, ¿cómo logramos que tú mejores y asegures el aprendizaje de tus estudiantes? Ese ya va cambiando un poco la realidad y es más correspondiente con el día de hoy, ¿cierto que sí? Entonces, es un tema interesante. Pero lo otro que yo digo, y bueno, ¿y por qué no aprenden mis alumnos? Yo llegué a la conclusión hace poquito que era porque no los conocen. No tienen ni idea quiénes son. A mí me encantó una universidad que me contrató para editar un curso de posgrado y me manda una cara previa. Me dice, doctor, bienvenido a la universidad, súper chévere. Me manda mi contrato, feliz de la vida. Y me dice, doctor, queremos que usted nos ayude con este curso. A mí me llamó la atención que el curso había que dictarlo
en 1 año, 2 meses. Hagan atención a lo que estoy diciendo. Con 1 año y más de anticipación me buscó y me dijo cuándo iba a hacer el encuentro. Pero no conforme con eso me dijo, y estos son los estudiantes que va a tener. 1 año, 2 meses antes. Y me encantó que me mandó una caracterización de la población estudiantil. Entonces yo pude ver la foto, pude ver qué trabajan, cuál era su perfil. Hasta ahí eso suena muy normalito. A mí me llamó más la atención cuando venía, yo hundí un clic y ¡pum! me botaba más cosas. Entonces me decía, es único hijo, ¿dónde vive? El nivel de escolaridad de su papá y de su mamá. Y me decía si hablaba inglés, francés, español. ¿Cómo le fue en las pruebas que hizo cuando entró a la universidad y en las pruebas que hizo de bachillerato? Y me encantó cuando esta partecita es la que más me encantó. Esto es lo que sabe. Lo que ha aprendido a lo largo de la vida. Así lo ha aprendido. Así está acostumbrado a estudiar. Eso me fascinó. Es una información tan completa que por primera vez sentí que podía diseñar un sílabus o un microcurrículo 100% adaptado a la diversidad que iba a tener presente en el aula. Y por primera vez comprendí que no iban a ser mis actividades académicas, mis técnicas de enseñanza y aprendizaje, sino aquellas que necesitaban y se podían adaptar a los que iba a tener ahí sentado en el aula. Y yo sentí ahí que empecé a innovar, empecé a buscar soluciones, pero porque me dieron un par de herramientas para hacerlo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, si no me las dan, ¿cómo las creo? Desde esa vez aprendí que si no me lo mandaban, entonces yo lo podía pedir. O sea, a todos los que me contrataban me decían, Ricardo, bueno, magnífico, me manda la caracterización, sírvase por favor a mandarme estos datos. Algunos me respondían, no los tenemos. Ni al ingreso ni el bienestar tiene todos esos datos de esos estudiantes. Pero gracias por la recomendación, lo vamos a poner en práctica. Y ahí va sintiendo uno que uno sí puede hacer cosas solo con una pregunta que inviten a la mejora continua a otros. ¿Sí ves? Y vamos generando un efecto multiplicador. La innovación es la manera de garantizar la sostenibilidad. Claro, es la única vía. Dígame qué organización no le gustaría ser productiva, competitiva, eficaz, eficiente, efectiva. ¡Todas! Pero si no son innovadores, ninguna de las anteriores. Bueno, Michael Porter centró todo su estudio frente al tema. Innovar no significa concentrarse exclusivamente en algo nuevo. Por eso algunas tipologías de innovación invitan a centrarse en lo que ya existe, pero buscar siempre una mejor manera de hacerlo. Hay algunos tips esenciales que nos pueden servir para poder avanzar en ese tema de innovar, ¿verdad? Entonces hay unos tipos ahí de innovación súper interesantes, pero lo que hacen es entender en qué estamos, en dónde estamos trabajando y cómo. Y eso ayuda un poco al tema de la madurez científica. Por ejemplo, no se produce la innovación porque no sé cómo hacer un estudio de mercado. Entonces yo no podré identificar quién es mi demandante potencial y dónde se encuentra. Pero también tengo dificultades para identificar, por ejemplo, quién será o es mi competencia. Y no tengo ni idea cómo caracterizar a esos grupos de interés. Y si no lo caracterizo y si no hago nada de lo anterior, yo me pregunto, ¿cómo será esa innovación? Llamada al fracaso. Así de elemental. Porque si no estudias nada de lo anterior, es difícil. Yo no lo voy a desgastar con el tema, pero ahí vamos. Hay algunos consejos. Tener un punto de partida, un diagnóstico claro. O sea, sí se puede hacer una innovación al interior de una organización como esta, pues por supuesto. Pero hay que hacer un pequeño diagnóstico, sobre todo un aspecto cultural. Hay que verle la cultura a la gente cómo es de cara a la innovación. ¿Sabes por qué? Porque hay gente así. ¿Qué hay que hacer hoy? Lo hago. ¿Qué hay que hacer mañana? Lo hago. Y resulta que una clave de la innovación es la autocrítica. Ay, ¿yo por qué debo tener caballo cochero? No puedo tener gente que sea capaz de criticar lo que está sucediendo. No, de verdad, incluyéndose ellos mismos. Su propia conducta. Debería tener. Entonces ese tema cultural es clave. Esa cultura organizacional es fundamental. Existe un clima que hace que esta institución sea un escenario ideal para la innovación, para la búsqueda constante y permanente de mejoramiento. Y los gringos han concluido que cualquier espacio dentro de una organización es un laboratorio vivo de innovación.
A veces se innova más en la cafetería, en un pasillo, que en un laboratorio X o Y creado para eso. Surgen grandes ideas, ¿verdad? Bien, no centralizar los procesos de innovación. Tener personas que sepan cómo aplicar de manera sistemática y disciplinada los procesos de innovación. Y eso los debería tener en todos los lugares. Pues sí, podemos tener una unidad, pues claro, doctor. Mi respeto, hay que tener una unidad, claro que sí, por supuesto. Pero ¿y qué pasa en cada una de las unidades? Entonces, a lo mejor usted tiene como un representante allá, un delegado allá, un interlocutor allá. Pero ese interlocutor debe hablar su idioma. Porque si no lo habla, complejo. Y muchas veces los chicos, por no tener a alguien cercano que lo asesore, que lo acompañe, no se dan las cosas. Poner los datos en el centro de la toma de decisiones. Los datos. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la institución para almacenar los datos, organizar los datos, hacer minería de datos, analítica de datos? ¿Dónde están? Porque esta universidad genera cualquier cantidad de datos. Entonces la tendencia mundial que yo he visto es que ya todo el mundo está creando una oficina de ciencia de datos, casi todas las universidades. Y no conforme con eso tienen una global, pero también tienen una en cada unidad estratégica. Porque si no puede haber fuga, o no puede haber la cobertura necesaria. ¿Estamos de acuerdo ustedes? Bueno, no sé ustedes cómo van avanzando en el tema, pero chévere. Hay veces, esto es muy típico en ciertas universidades. Va uno a pedir un dato y planeación le da un dato. El director le da otro. Registro y control le da otro. La rectoría le da otro. Entonces dice uno, yo no sé a cuál creer. Y he preguntado cosas elementales. ¿Cuántos estudiantes son? ¿Cuántos profesores hay aquí? Créanme que hay diferencia. No, somos 1000. Somos 1500. Ya cuando la brecha empieza a ser más de 500, que corresponde a más del 10% promedio del dato que me están dando, ya me cae un estrés. Yo digo, algo está pasando aquí con el tema de datos. Porque a veces hacemos bien el ejercicio para captarlos, organizarlos, tenerlos, pero muy mal el ejercicio de difusión. Y no están a la orden de los que lo necesitan. Yo se las dejo ahí. Tener un propósito claro. Yo no sé por qué hay gente que empieza un proceso de emprendimiento, de innovación, pero yo no sé cómo no tienen idea ni para dónde es que van, como a lo que salga. Ellos creen que ese fenómeno de la Coca-Cola, que empezó una investigación para hacer una cosa y terminaron generando, sí, eso es siempre. No, eso no es siempre. Es mejor tener claridad hacia dónde es que yo voy, qué es lo que persigo. Eso es fundamental. Decía yo hace unos días, antes de ayer, en la conferencia que compartí con ustedes, decía, en Stanford es común encontrar cómo abrazan el error como parte del proceso. Y yo no sé por qué los latinoamericanos pensamos que equivocarnos es malo. O sea, yo la verdad todavía no lo entiendo. Y tanto no lo entiendo, y tanto pensamos que es malo, que condenamos a nuestros alumnos que se equivocan. Cero. Si la equivocación es parte del error. Entonces, hay profesores de matemática que me encanta porque vienen y dicen ellos, yo me centro en los resultados. No llego al resultado, cero. Pero hay otros que dicen, no, yo califico el proceso. Determino exactamente el punto crítico. Entonces dicen los ingenieros industriales, sí, eso es como si yo aplicara la teoría de restricciones e identificara en qué fase del proceso productivo, ¡pum!, está el eslabón que está creando el problema. Me parece interesante. Yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero el tema es, el error no es malo, es que lo malo es no aprender de él. Eso sí es malo, no reflexionar sobre eso. Hay que equivocarse, pero los errores en términos sociales y económicos, ya ustedes saben las consecuencias, hay consecuencias grandes. ¿Hay que aprender entonces del fracaso? Sí. Listo. Hay que contemplar al menos 5 tipos de innovaciones. Si buscamos generar disrupción, no podemos pretender hacerlo solo de una manera. Tanto que por eso el mundo ha creado cualquier cantidad. Las más relevantes, qué innovación disruptiva, qué innovación tecnológica, qué innovación radical. A mí de todas me gustan, pero a mí me encanta una en particular, que se llama la innovación incremental. Es uno de mis mejores amigos. Me fascina eso. Porque la disrupción no me gusta a veces tanto.
porque siento que termina perjudicando a alguien. Y yo soy más de corte social, como que beneficie más a la mayoría. Entonces, es un tema ahí como en particular. Entonces, alrededor de eso me pregunto, bueno, ¿cómo crear en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo una cultura de la innovación ideal? Me lo empiezo a preguntar. Porque le soy franco, si no se crea una cultura, su trabajo va a tener serias dificultades. Hay que crear esa cultura. Consiste en desarrollar habilidades y destrezas para generar nuevos productos, servicios o procesos. ¿Por qué conformarme con lo que hoy me dicen que es la manera adecuada de hacer algo? O sea, yo no puedo ser capaz de probarlo e identificar si es susceptible de una mejora y proponerlo. Hay gente que lo hace, pero se queda con eso. No lo dice. Por diferentes circunstancias, no lo vamos a discutir. A veces el sistema castiga a los que se atreven. Dicen algunos, así me han dicho en Perú, en Ecuador. Dicen, no, que aquí uno no puede decir nada, porque entonces después lo votan. Entonces uno es crítico del que está de turno, etcétera, etcétera. Ojalá, eso hay que acabar. Porque es mejor que la gente sea crítica, constructivamente hablando. ¿Todos queremos lo mejor para esta institución? Sí. El que no, debe estar a la puerta y a la mano. Sinceramente se lo digo de manera directa, con respeto. Si queremos lo mejor, entonces vamos a construirlo entre todos. Pero seamos capaces de ser abiertos, innovación abierta. Tener información de afuera, pero también de adentro. Acerca de cómo hacer mejor las cosas. La cultura innovadora requiere que se construya un entorno que normalice la interacción espontánea de los miembros de un equipo. Las personas tienen costumbres, tienen hábitos, tienen una idiosincrasia que lo caracteriza. ¿Cómo alinear todo eso con las necesidades de la institución? Esta es la pregunta. Con las necesidades en materia de innovación. Porque cada quien llega con lo suyo. Si pusiéramos un letrero, ahora sale una norma que dice, de ahora en adelante, usted, profesor, se colocará usted mismo su horario. Diga en qué horario quiere cumplir sus 8 horas diarias. Habrá alguno que dice, no, yo quiero llegar a las 5 de la mañana. Otro dirá, no, yo prefiero como a las 11 y trabajo por ahí como hasta las 7 de corrido. Caray, estoy feliz a esa hora. Si nos dieran libre albedrío para eso, sería una cosa compleja. Claro, porque la institución no va a dormir. Ajá, ¿y cómo se adapta a todo ello? Entonces, lo que creamos son, por ejemplo, lineamientos, porque es que hay que alinear la conducta de los individuos por más divergentes que sean. Entonces se crea como, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo. Entonces alineamos, entonces decimos, no, aquí son 8 horas diarias, y hay un horario, y se empieza a tal hora y a tal hora, y el profesor mínimo debe tener tantas horas, y empezamos a regular el asunto. Esos aspectos hay que revisarlos. Porque pueden en algún momento crear una cultura de inflexibilidad. Una cultura que no invita en cuanto a la apertura de pensamiento, ¿verdad? Y sobre todo, puede que cuarte las posibilidades de innovación. Porque es que el innovador requiere un ambiente ideal para hacerlo. Y hay gente que le rinde la mañana de una manera que sorprende. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar de noche. Porque siento una paz, personalmente. Cero ruido. Eso me da una capacidad de concentración. Entonces yo duro a 1 o 2 de la mañana como si nada. Duermo 3, 4, 5 horas y feliz. Hay gente que me dice, no, yo no soy capaz. Pero yo sí me levanto temprano. Mis horas más productivas son de 5 a 8 de la mañana. Ahí te produzco lo que tú quieras. Hay gente que me dice lo contrario. Entonces, hay que crear eso. Con reuniones en las que se intercambien ideas y con acceso a herramientas digitales. A mí me encanta más que las ideas que surjan queden documentadas. Porque a veces en las reuniones, cuando uno compara el acta con la grabación de la reunión, hay una diferencia grande. El que hizo el acta colocó lo que él consideró que era lo más significativo. Y muchas ideas quedaron en el aire, se perdieron. Y luego se fugan. El innovador se debe encontrar en un estado mental creativo, productivo, para poder desarrollar lo que tiene en la mente. ¿Intentamos hacer que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento creativo? La respuesta es sí. ¿Y tenemos nosotros pensamiento creativo? Y la respuesta es... ahí vamos. Entonces, es un tema ahí que hay que revisar. Entonces,
Entonces, ¿cómo construir una cultura? Motivación de un estatus social para la innovación. Hay que exponerle a la gente día a día los retos, los desafíos, no escondérselos. Es otra forma. Por eso, a mí me encanta, yo los últimos 3 días, yo escuché los primeros 3 un discurso. Estamos en el estado tal más pobre de... Chévere. Ya el tercer día ya fui atrevido. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Sí, porque como ya lo escuché, yo dije, no, ya está aceptado, es así, generalizado. Ahora, ¿cómo están ustedes afrontando ese reto? Pero la universidad tiene muchas oportunidades de mejora. Y hay que decírselas a la gente para buscar soluciones. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos de esta institución? No sé, pero ojalá estén publicados en algún lado. Yo lo estuviera publicado por todos lados, pero a propósito. Salí del baño, la universidad necesita mejorar su eficiencia en tal proceso. Volteé para la esquina, tenemos oportunidades de hacer mejor tal cosa. Debería estarlo recordando. Para no perder de vista que si soy parte de este sistema y quiero que el sistema evolucione, yo tengo que, de una manera decidida, afrontarlo. Pensando dentro de la caja, no fuera de ella. Entonces, esto tiene que ver con lo anterior. Claro, gente, toda la vida, quéjese por lo que no tiene. Pero no hace nada con lo que tiene. No. A mí me encanta cuando investigadores llegan y dicen, doctor, es que me faltan 3 accesorios, entonces no he podido hacer una prueba. Yo, qué barbaridad, ¿qué puedes hacer con lo que tienes en el equipo principal? Sí, puedo hacer esto, estas no. Ah, bueno, ¿y ya hiciste eso? No, porque como no tenía las otras, y ya estoy yo. Un tipo un día me hizo comprar en un proyecto, o nos hizo comprar a la institución en un proyecto, $10,000 en reactivos. Listo, le llegaron los $10,000. Supongamos que faltó algo, 1 o 2 reactivos. Y fuimos al laboratorio un año después, medio año después, y vimos que no había usado ninguno. Oiga, ¿y usted por qué no ha usado ninguno? No, porque hay 2 que no me han llegado. De verdad, me estaba hablando en serio. Sí, doctor, como no me han llegado, no lo he usado. Y así me dijo el siguiente año, hasta que se vencieron los reactivos. Mi pregunta entonces es, ¿y qué hacemos con ese profesor? Porque ya le habían llegado. 2 años después ya habían llegado. Ajá, y nunca lo usó. Ahí lo dejó en la caja. Y se vencieron. Y la investigación, pues por supuesto no la hizo. ¿Y generó los resultados? Pues tampoco. Entonces a veces uno se pregunta, ¿y debemos condenar el sistema a seguir teniendo talento o personas con esas características? Personas que se preocupan, sufren, lloran por lo que no tienen, pero que no hacen nada con lo que tienen. Otra reflexión es la siguiente. ¿Por qué investigar algo que en estos momentos nadie necesita? Es una pregunta que yo siempre me hago. Yo siempre le digo al investigador, ¿eso para quién es útil? ¿Qué problema es el que tú vas a resolver? Eso, ¿quién estará dispuesto a poner plata por eso? Es una reflexión que yo siempre me hago. Y muchas veces la constelación de estrellas, bueno, sí, chévere, pero ajá. ¿Y por qué no miraste primero la caja? ¿Y qué necesidades hay en esta caja? 60,000 personas o más hay aquí. Esto es un monstruo, universidad, una cosa súper grande. Aquí deben haber cualquier cantidad de oportunidades de mejora. Deberían. Yo no creo que sean perfectos. Y qué bueno que existan oportunidades de hacerlo mejor. Pero ¿y por qué los nuestros no están mirando la caja? ¿Por qué no miran nuestro estado y sus necesidades? ¿Por qué tienen que estar buscando problemas en la China y un proyecto para solucionar un problema en la China? Y bueno, ¿y los de México no son problemas? ¿No son suficientes o falta más? Hay que mirar dentro de la caja y echarle como una buscada, ¿verdad? Hay que fomentar el desarrollo de hábitos y habilidades que nos lleven a esa creatividad e innovación. Hay que crear propósito, hay que generar lealtad, hay que construir lo que se llama un árbol de sueños, porque hay que buscar cómo conectar el desarrollo del individuo con el desarrollo de la organización y generar algo de convergencia como parte de crear esa cultura interesante. Hay que alcanzar el propósito individual en medio de eso, sí, pero logrando los colectivos, esos que benefician al total.
Hay que hacer de cada espacio y rincón de la institución, de la universidad, un espacio donde florezca la creatividad, la capacidad inventiva, donde se generen ideas que transformen. Hay que aprender a hacerlo, no conformarse con simplemente dar una opinión, recomendar, dar una idea. Hay que ser parte de la solución. Y me encanta cuando le digo, o tú eres parte del problema o eres parte de la solución. Sí, hay pobreza. Ajá, ¿y de qué lado estás tú? ¿Del lado de la solución o del lado del problema? Reflexionemos todos. Bien, en medio de eso, una institución o empresa con una cultura de innovación debe estar cimentada en valores. Es un punto que he aprendido a lo largo de la historia. Eso me parece fundamental. Si la gente no tiene valores, principios conectados con el tema, creo que va a ser complicado. ¿Y como cuáles? Hombre, apertura, confianza, equidad, compromiso, visión. Son temas interesantes que hay que entrar a abordar. El esfuerzo se le reconoce y el resultado se le recompensa. Que yo hago mi trabajo. Muy bien. Hay algunos que son crueles, para eso le pagan. Ok, claro. ¿Y qué hay que reconocer? Y en gran medida la labor de los investigadores es muy particular. La nuestra, ¿de verdad ustedes creen que lo que nosotros hacemos nos lo compensa? ¿O más nos lo reconoce? Yo siempre le digo a los míos en Colombia y en mi universidad, le digo, esto da más estatus que cualquier otra cosa. Millonario, no sé, es posible, casos se han visto. Pero estatus, reconocimiento, ese sí vamos a tener. Prestigio, pues por supuesto. No me cabe la menor duda, más allá del tema de dinero. Hay que premiar los logros. Yo creo que ustedes tienen unos incentivos súper interesantes. ¿Pudieran haber otros mejores? A lo mejor. Estimular la búsqueda de ideas nuevas y creativas, no desarrollar actitudes conformistas. Reforzar valores como apertura al cambio, trabajo, honestidad, esfuerzo, en fin. Promover que los problemas sean vistos como retos. ¿Qué diferencia hay en un problema que no es visto como reto y otro que sí? Es que el reto parte de una base. ¿Y cuál es la base? Que tengo capacidades que se pueden utilizar para transformar la situación. A mí cuando la gente me dice, es que yo asumo riesgos, no me gusta. Pero cuando me dicen, voy a asumir el reto, eso me encanta. Suena diferente. El riesgo tiene probabilidad de fracaso. El reto también, sí, claro. Pero cuando asume el reto es que hay confianza en las cualidades que posee. Y vas a intentar apropiarte y apoyarte en ellas, ¿verdad? En fin, se requiere también entonces lograr un enfoque disruptivo y social. Hay que investigar, emprender, innovar. Hay que tratar de generar esas disrupciones, pero me encanta cuando las mismas tienen una finalidad o un enfoque de corte social. Y cuando decimos de corte social, hay diferentes recomendaciones en pro de eso. Hay algunas características fundamentales que nos pueden ayudar a ese objetivo en particular que estamos pensando, pero yo me quiero concentrar en cosas como esta. Miren lo que esta gente ha sido capaz de hacer. Uber, la empresa de taxi más grande del mundo, no tiene ningún coche o carro de ellos. Esto lo encontré en una diapositiva de una universidad aquí en México, casualmente. Por eso lo busqué, porque decía coche. Nosotros decimos carro, ¿verdad? Vehículo, en fin. Facebook, la empresa más grande de los medios, no genera contenido. El mayor proveedor de pernoctación no tiene ningún inmueble, como Airbnb. Alibaba Group, en materia minorista y de mercancías y demás, no dispone de ninguno, no son de él. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Que nosotros no podemos hacer. Es la reflexión. Y entonces, ahí es donde entra en un discurso esto. ¿Cómo logramos avanzar? Y por eso decía, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con lo incremental. Pero reconozco que lo de disrupción genera puntos de inflexión. ¿Ok? Genera puntos de inflexión que cambian la historia. En estos días, precisamente hablaba que hay grandes escuelas alrededor de esto, y Schumpeter, por ejemplo, decía yo que pretende crear posiciones dominantes en los mercados. Y las posiciones dominantes para el que emprendió e innovó, para él es felicidad. Le va bien, hace plata. Pero, ¿y qué pasa con la sociedad que ya encuentra esas posiciones dominantes vía precio de los bienes y servicios a los cuales intenta acceder? Entonces lo social pasa a un segundo plano. Entonces estas innovaciones, incremental, sostenible, disruptiva, radical,
pues va muy de la mano de qué tanto se utiliza la tecnología. Pero a todas estas hay que tratar en la medida de lo posible que esas innovaciones que practiquemos puedan llevar a otro nivel. Y solo con la tecnología es lo que entendimos en tiempos post-pandémicos que está el secreto. Y solo miren la forma y ustedes mismos concluyen. ¿Qué hay en común ahí en todo eso? México. Miren los unicornios más significativos de América Latina. ¿Y los de México qué tienen en común? Fintech. Tech. Tecnología. ¿Cierto? Finanzas, tecnología. E-commerce. Tecnología. Ecuador, fintech. Chile, inteligencia artificial. Argentina, fintech. Colombia, con Rappi, pero soportado en qué? En tecnología. Brasil, mira todos las de Brasil. ¿Qué tienen todas en común? Exactamente lo mismo. Entendieron que el punto estaba en la transformación digital. Ese es el punto. Por eso, una de las grandes conclusiones que deberíamos reflexionar es, no importa qué estemos enseñando, pero deberíamos promover el uso de las tecnologías emergentes. Ojo con eso. Yo puedo enseñar economía, administración, producción, contaduría, lo que tú quieras. Ajá. ¿Y cómo estás haciendo que los alumnos vean la programación, la robótica, la gamificación, qué sé yo, la inteligencia artificial, la big data, la ciencia de datos, en fin? ¿Cómo lo están viendo? Porque el mundo está hablando. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo logramos que todo eso redunde a algo de corte social? Porque al final me encanta todas esas innovaciones, pero me fascinan las innovaciones sociales. ¿Y saben por qué traje esta diapositiva? Porque eso es lo que más deberíamos hacer en esta universidad. Y en todo. Porque constitucionalmente, normativamente, las universidades se deben a la sociedad donde surgieron. Y si las universidades se quedan con todo lo que son capaces de generar y no innovan, no introducen eso en los mercados y no generan transformaciones sociales, estamos muertos. No habremos hecho nada. Y nos lo van a criticar toda la vida. Ojo con eso. Entonces hay que crear valor. Sí, es que las empresas existen si crean riqueza, existen si crean valor y sobreviven si crean riqueza. Muy bien. ¿Y cómo pasa eso en una universidad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? A mi criterio, debe trabajar por crear valor para la sociedad. Bien, hasta ahí la primera parte. ¿Algún comentario hasta este momento? Termino con 3 diapositivas para hablar un poquito de, luego de reflexionar y hacer estas investigaciones, confirmamos aún más que tenemos que trabajar en nuestras instituciones por avanzar en estos temas, ¿verdad? Y un poquito eso nos ha obligado a innovar. Y en medio de esa innovación hemos construido una serie de modelos que estamos validando en diferentes conferencias. Y eso implica lo siguiente. Tenemos que lograr, ¿cómo es el...? Es que como un televisor me imagino que... sí. Pero no se ve en la pantalla. La entrada. Si no logramos que nuestros estudiantes tengan la capacidad de identificar necesidades, problemas, oportunidades, eso debe ser habitual en nuestros estudiantes. Ahora, la institución también debe hacerlo, la universidad. Y la universidad debe coger desde su comité curricular, desde sus consejos de facultad, o desde sus comités de áreas, institutos, no sé, lo que tenga organizado, su consejo fundador, su asamblea, sus máximas autoridades, y deben coger todo eso, reflexionar sobre eso, y deben adaptar el portafolio de servicios que tienen a eso. Es decir, para atender con pertinencia a esas necesidades. Ayer me sorprendió, reciben, no recuerdo si entendí bien, 200 o 400 médicos cada semestre, nuevos, en formación, y gradúan esa cantidad. 200. Eso me pareció un número bárbaro, una cosa descomunal. Entonces yo me pregunté que si había suficientes hospitales, clínicas donde estos médicos trabajaran.
y que estaban haciendo. Me dijeron, no, se están yendo a otros estados, porque hay un déficit en el país, pero además se están yendo del país, que Alemania, que etcétera, etcétera, y me describían varios países donde estaban siendo muy bien recibidos. Entonces, ahí tiene que ver con una reflexión que comúnmente hice en Colombia, que una universidad se les dio por crear un programa. Empezaron a proliferar estos programas como CCI Miami, CCI Las Vegas, CCI Nueva York, CCI Los Ángeles, y entonces se puso de moda que los chicos estudiaran criminalística y forense. Entonces digo yo, bueno, vamos a inventariar cuántos puestos de trabajo hay alrededor de criminalística y forense. Entonces le digo a un amigo mío que era dueño de una universidad y me dice, no, estoy graduando 400 personas al año en criminalística y forense. Y yo diría, ¿en un momento te has preguntado cuántos puestos de trabajo hay en el área de criminalística y forense? Entonces me dice, sí, hay por ahí como unos 30, 40 y son la fiscalía y la unidad tal y para de contar. Y ya están llenos, ¿verdad? Sí, ya están llenos. Entonces, ¿qué hacen los tuyos? ¿Qué responsabilidad social tienes tú como universidad de seguir formando en algo que el mercado no lo está demandando? Entonces nosotros deberíamos monitorear esto constantemente. Y desde ahí hacer un análisis de contexto, mirar un poco el árbol de las ciencias, revisar un poco la matriz de océanos azules, es decir, en dónde hay un océano azul en donde nosotros podamos navegar conforme a nuestro modelo. Y en medio de eso empezar a cumplir un proceso de formación integral, de promover el desarrollo de la humanidad, de educar para la vida, de democratizar el conocimiento, de generar y hacerlo con calidad y con excelencia. Y eso finalmente es lo que nos va a ayudar a cumplir las esencias misionales para las cuales existimos. Por ejemplo, cumplir esa función social de la educación superior, por lo menos la existente en Colombia, y que tiene que ver con transformar la sociedad, lograr que la educación convierta las potencialidades de los chicos que llegan a nuestra institución en verdaderas capacidades, como creo que ustedes ahora lo quieren centrar. Una educación superior para aprender a vivir, no para vivir mejor, que son dos cosas diferentes. Una educación que sea inclusiva y abierta y que sirva para democratizar. Una formación y evaluación por competencias, por resultados de aprendizaje, por capacidad, como tú quieras, pero eso conforme se cumpla va a ser el medio para determinar si lo hemos hecho con calidad o no. En medio de eso, la innovación que hemos descubierto era que no podíamos solo condenarnos a utilizar una sola técnica de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué nos ha funcionado muy bien? Que hemos estado utilizando 3 técnicas fundamentales. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos, complementado con el aprendizaje basado en simulación. Y esto nos ha permitido lograr esos objetivos, empezar a aportar y cumplir esa función social. En medio de ello, como para tener una idea de cómo lo hemos operacionalizado y cómo se ha convertido para nosotros en un caso de éxito y de innovación educativa, es más o menos hemos hecho lo siguiente. Ese aprendizaje basado en problemas que lo implementamos en los primeros semestres, porque si hay algo en particular que tiene, y es que no se pretende, no tiene como objetivo resolver un problema, sino que tiene como objetivo motivar al estudiante a descubrir el conocimiento para entender el problema. Diferente. Y eso es correspondiente, permeando el currículo, con lo que pasa en los primeros semestres, porque en los primeros semestres el alumno está descubriendo, está conociendo, por algo es el ciclo básico de formación en promedio en el mundo, ¿verdad? Entonces desde ahí el alumno descubre ese conocimiento y poco a poco va desarrollando esa capacidad de identificar, entender un problema. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta formular, incluso si es el caso, soluciones. Eso es posible. Pero ese aprendizaje basado en proyectos nos ha servido para que él descubra, y entonces ya hay un elemento en rojo en el modelo que va diciendo eso adicional que va diciendo. Entonces ya no solo lo descubre, sino que también es capaz de construir. Y ya no solo identifica, entiende y analiza, aplica ese conocimiento, sino que formula un proyecto para buscar una forma ordenada y sistemática de atender o resolver esa situación. Y luego, en el aprendizaje basado en retos, ya entra en el reto, en el desafío de transformar la realidad. No quedarse solo en la propuesta o en el camino. Por ende, hace todo lo anterior, pero ya desborda la creatividad, la inventiva y formula un proyecto de naturaleza emprendedor, innovador, que lo prueba en un laboratorio, que lo prueba en un mercado, que hace demostraciones y verifica que funciona. A esos alumnos en el camino les vamos exigiendo. Los que hacen aprendizaje basado en problemas, nos ponemos a producir mapas mentales, mapas conceptuales,
artículos de divulgación, hacen algunos unos pósters, mientras que los que hacen aprendizaje basado en proyectos, pues fundamentalmente lo que formulan son proyectos con un contexto de investigación y lo hacen en los semestres cuarto, quinto y sexto, y posteriormente en los últimos 3 periodos académicos, 3 semestres, empiezan los proyectos emprendedores innovadores. Y ahí logramos ese objetivo que está allá. Que lo estamos enrutando hacia el STEAM, sí, correcto, pero también hacia el GREEN, hacia la genoma, la robótica, la informática, la nanotecnología y el tema de medio ambiente. ¿Fundamentado en qué? En crear cultura investigativa, emprendedora e innovadora como una base que sustente todo lo demás. ¿Me hice entender hasta ahí? Muy bien, no es lo único. También paralelamente otro caso de éxito que hemos tenido es un modelo de gestión de talentos que hemos identificado. Y ese modelo de gestión de talentos implicó hacer toda una conceptualización de qué entendemos como un talento. Y para ende algunos descriptores o variables fueron o han sido sustentadas por nosotros. Y era como, bueno, ¿qué entendemos como vocación? ¿Qué entendemos como inteligencia? ¿Qué entendemos como cultura? ¿Y qué entendemos como pasión? ¿Y por qué esos descriptores tan fundamentales? Porque fueron los que hicieron parte del marco conceptual que en medio de la investigación logramos proponer. Y era entender que el talento era una vocación, era una condición intelectual, era una cultura y era una pasión que posee un miembro de una comunidad académica. Y que eso había que descubrirlo. Y que lo podían poseer estudiantes, pero también lo podían poseer docentes, profesores o personal académico administrativo. Entonces, para poder llegar a descubrirlo, había que hacer o operacionalizar una serie de tests que nos permitiera hacerlo. Entonces diseñamos unos tests, un test de competencias sociohumanísticas, un test de inteligencia, un test de capacidad emprendedora, un test de innovación, un test de competencias en materia investigativa, de habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esos tests lográbamos comprender quiénes eran los responsables. Pusimos unas estructuras responsables del proceso, ¿ok? Y había unos criterios asociados a cada uno de esos. Cuando eso lo implementamos, logramos entonces lo siguiente. Empezamos a descubrir una serie de talentos en correspondencia con esos descriptores que estamos mencionando. Es decir, talentos, gente talentosa en materia sociohumanística, gente talentosa con talento en materia tecnológica, gente talentosa en materia de investigación, en materia de innovación, en materia de emprendimiento y gente talentosa en materia de creación artística y cultural. ¿Y qué creen que hicimos entonces? Empezar a aprovechar ese talento y empezar a encontrar en este un mecanismo para filtrar la gente que nos ingresa. No le podemos decir a alguien que pasó, que cumplió su prerequisito y pasó, perfecto, no le podemos negar la entrada, entró. Pero ahora vamos a descubrir qué talento tiene. ¿Y qué hacemos con eso? Potencializarlo. Y eso nos ha funcionado ¿de qué manera? Porque ha generado un alcance sustancial. Y empezamos a darnos cuenta que esos que tenían talento en materia sociohumanística y que podían dinamizarnos con el contexto de la dimensión social y humana, eran los más propicios para ponerlos a trabajar en temas de bioeconomía, de medio ambiente, de sostenibilidad, de bioecología, de biodiversidad. Es decir, empezamos a identificar unos tópicos de interés, tanto investigativo como social, en los cuales hacer match el talento con esas líneas de trabajo. Y así definimos cada una de ellas. Y eso posteriormente lo que nos redundó fue conectarlas con el resto del ecosistema científico, tecnológico de la institución para empezar a lograr resultados. Resultados como procesos de transferencia tecnológica, macro ruedas para estar en contacto con el sector productivo, entender sus necesidades, generar libros de balance social o reporte social, generar procesos de Smart U o Smart University, startup, spin-off, planes de negocio, empresas que se creaban, patentes que se podían ir generando. Y empezamos a construir un panorama de indicadores de gestión asociados al aprovechamiento de los talentos en la institución. Y eso pues ha venido generando algunas de esas innovaciones educativas que hemos podido desarrollar, soportadas en el aprendizaje basado en problemas, proyectos y retos, como técnicas de enseñanza y aprendizaje interesante que hemos venido utilizando pues, en la institución. Muchas gracias, eso era lo que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Qué pena haber abusado de su tiempo. Bueno. Muy interesante la charla, muchísimas gracias a todos por su
por su paciencia y a usted por compartir este tema tan interesante. Creo que nos llevamos una reflexión muy importante. Solamente me resta entregarle un reconocimiento a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Otorga en la presente constancia al doctor Ricardo Pérez Sainz, director de investigaciones Unicinus, Cartagena, Colombia, por su participación en la ponencia Gestión de la Investigación, el Emprendimiento y la Innovación en las instituciones de educación superior, impartida en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, firmada el día en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, 18 de agosto, por el director, doctor Jesús Ibarra Zamora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias,